los datos, estos datos que obtuvimos. La DCE va a ser igual. Entonces, colocamos el último resultado, 10,82, dividido entre la creatinina en suero. ¿Ya? En suero, entonces serían 9,34. ¿Ya? Y eso lo multiplicamos por el flujo de volumen. Este mismo, o sea, el flujo de orina por minuto, perdón. ¿Ya? Y la fórmula es, esto está en orina de, por si acaso me olvidé anotar aquí, 85 ml por 24 horas. ¿Ya? El flujo de volumen, entonces, tenemos que sacar aparte. Lo vamos a sacar aquí al lado, miren. Ya. Sacamos lo mismo que aquí. Entonces, en 24 horas lo multiplicamos por 60. ¿Alguien me ayuda cuánto es 24 por 60? 24 por 60. ¿Cuánto sería ahí? 1440. 1440. Este es el flujo de volumen por minuto. ¿Ya? O sea, el flujo de orina por minuto. Ya. Tenemos el flujo de volumen por minuto, sería 1400. O sea, transformando de hora a minutos. Ya. Ya tenemos en minutos. Ahora vamos a el volumen que nos dieron en orina sería 85 ml. Entonces transformamos o sacamos el... ¿Sí? Una pregunta, ese 1440, ¿no hay que hacerlo con el volumen? O sea, 85 dividido entre 1440. Sí, ahí estamos yendo ahorita. Ah, ya. Nos dieron aquí el volumen de orina. Sí, una pregunta. El cálculo de 10,82 por 1000 sale en 1082. Sí, 1000 por 10,82, ¿cuánto sería? 10,82. 1082. ¿Ya? A mí me sale 10.820. Sí, Oxy, sale 10.820. 10,000. Ya. Ya. 520. Entonces el flujo de orina por minuto sacamos en 24, o sea, transformamos de las horas a minutos, sería 1440. ¿Ya? Entonces, ocupamos el volumen de orina que nos dieron, 85 ml, ya va a estar dividido entre los minutos que sacamos, dividido entre, ¿dónde está? 1440. ¿Cuánto nos da eso? A 0,59. 0,059, ¿no? Y ya tenemos acá el flujo de volumen. Serían por ml por minuto. ml sobre minuto. ¿Ya? Ahora vamos directo a la fórmula. Entonces decimos de 10,82, 0. Ya. Dividido entre 9,34, que es la creatinina en suero.
por el flujo de volumen, que nos salió 0,059. Ya. Y eso nos va a dar un resultado de ¿cuánto? A ver. 10,82 dividido entre 6.83. Sí, está bien eso. Entonces nos vamos a 6.83 ml minutos. Ya. Creo que es como 6,83. Sí, está bien. Ya. Ahí tenemos entonces lo que es la DCE por este método. Ya. Este método es un poquito más complejo del que hicimos. Bueno, no es tan complejo, es lo mismo, similar. Ya. Al final, si quieren, lo volvemos a aplicar. Este es otro método que es transformando las unidades de gramos a miligramos. Y vamos con el otro método que es más directo, cuando no nos dan lo que es... espera un rato, voy a ver si entraron o no. Siguen entrando. Ausi, en el anterior resultado a mí me salió 68,34. Y 68,34. Sí, igual a mí auxiliar 68.34. No le ha aumentado el 0. Ya, ahorita enseguida. Ahorita corregimos eso. 68 punto. 34. Ya. 60. 8 punto. Punto 34. Ya. Ahora vamos por el otro método aplicando lo que es la constante de 694 ml por minuto. Ya vamos a tener datos de creatinina en orina, creatinina en suero y el volumen. Ya. Entonces la creatinina en suero va a ser de 9,34, el mismo dato, 9,34 miligramos sobre decilitro. Y ahí la creatinina en suero en orina tenemos de 0,92 gramos 24 horas. Y tenemos un volumen de orina de 85 ml. Ya. Este es el otro método. Entonces la DCE va a ser la concentración de orina gramos 24 horas dividido entre la concentración de suero en miligramos litro, multiplicando por la constante
de 694 ml por minuto. ...694 ml minuto. ¿Ya? Ahora sí. Bueno, vamos. Entonces la creatinina en orina es de 0,92, ¿ya? La DCE en orina va a ser de 0,92 dividido entre la concentración de suero, que está en 9,34 miligramos sobre decilitro, transformados a miligramos litro, nos da 94, ya redondeado. Entonces 94 por la constante 694 ml minuto. ¿Cuánto sería ahí? $0,92 4 por 694 6.79 5,79 ml sobre minuto. ya. Entonces estos son los tres métodos que pueden ocupar, y a los que entraron tarde vamos a volver a explicar el primer método. Ya cuando nos dan lo que es la creatinina en orina, nos dan creatinina en suero, nos dan el volumen y nos dan lo que es la superficie corporal. Yo les había dicho que pueden transformar cualquiera de la creatinina, tanto en suero como en orina, a las mismas unidades para que sean iguales, ya para poder reemplazar directamente en la fórmula. Ya tenemos el volumen de orina de 580 ml recolectado en 5 horas. Ya, esto puede cambiar, puede ser en 15 hasta incluso 24 horas, ya habíamos visto eso. Ya, tenemos una superficie corporal de 1,6 metros. Ahora, yo opté por convertir lo que es la creatinina en suero a gramos litro, porque acá lo tenemos en miligramos sobre decilitro. Entonces decimos 2 miligramos de decilitro por 1 gramo tiene 1000 miligramos, por 10 decilitros tiene 1 litro, y este resultado en la calculadora nos da de 0,02 gramos litro. Ya, ahí ya transformamos ya lo que es la creatinina en suero. Luego vamos a calcular el flujo de orina por minuto. Entonces, ¿qué transformamos? Las 5 horas, en las 5 horas que se recolectó, lo vamos a multiplicar por 60, que es 60 minutos que tiene una hora. Nos va a dar 300 minutos. ¿Ya? Ahora, tenemos los minutos, ahora vamos a dividir el volumen de la orina, 580 ml, dividido entre 300, que serían los minutos, ¿no? Y el flujo de orina por minuto va a ser de 1,93 ml por minuto. Y ya tenemos todos estos datos, simplemente reemplazamos lo que es en el cálculo de depuración de creatinina endógena, donde decíamos que la depuración de creatinina endógena O va a ser lo que es la creatinina en orina. Vamos a multiplicar por B el volumen o el flujo de volumen de orina por minuto, el que sacamos aquí. Ya. Luego dividimos por P, que va a ser la creatinina en suero, por la superficie corporal, que es la constante de 1,73, dividido entre la superficie corporal del paciente. Reemplazamos todos estos datos que ya tenemos y nos da un resultado de DCE de 156 ml por minuto. Ya cualquiera de los tres métodos, dependiendo a los datos que les dé la doctora, ustedes van a hacer su cálculo de depuración de creatinina endógena. Ya. Ahora vamos por los cálculos de
cálculos que no hice con mi grupo. Casos clínicos. Ya, pero más que seguro va a entrar lo que es la DCE. En su examen la doctora les estaba diciendo eso. Practiquen y practiquen. Ya, a ver, ¿alguien tuviera así modelos de examen? De casos clínicos o resolvemos cualquier caso clínico que yo les dé. Levanta mi celular. Ya, entonces vamos a inventarnos casos clínicos, ¿ya? Vamos a hacer de un paciente con diabetes. Yo creo que la mayoría ya sabe sacar lo que es factor, lo que es la concentración de cada metabolito, dependiendo de las unidades que tengan. O ahorita, ¿cuál es el que les complica más para que empecemos con el que les complica más? Hola. Buenas noches, auxiliar. No sé si ya explicó, pero depuración de creatinina. Sí, ya expliqué. Hace una pregunta, entonces, para realizar lo que es depuración de creatinina, ¿va a ser de acuerdo a los datos que nos den para Sí, todos los de, diferentes métodos que hay? de acuerdo a los datos que le den, o si no, tal vez les pregunta, realiza una depuración de creatinina endógena y usted va a poner los datos y dependiendo de eso, va a ser por los 3 métodos. Ya. Si no, uno de los 3 tienen que escoger, porque si va a ser por los 3 es muy largo, porque igual van a llegar al mismo. Dependiendo de los datos que les dé la doctora. Auxiliar, un favor, ¿será que lo puede mostrar el último ejercicio? No saqué foto. Ya. Ahí está. Entonces, Ya, Auxi, gracias. vamos directo. Inventémonos un caso clínico cualquiera. Ya ustedes ya saben los signos y síntomas de un paciente con diabetes. Ya. A ver. Ya. A ver. Auxiliar, ¿podría poner el segundo para sacar foto, por favor? Ya. Ya. Vamos a hacer acá un caso clínico que dice paciente, a ver, vamos a hacer de un paciente con diabetes mellitus de tipo 2 que está mal controlado. Ya, de ese paciente, de ese caso clínico, vamos a sacar tres resultados: creatina, urea y glucosa. Entonces, empecemos con este caso clínico, ¿ya? Que dice, paciente acude al servicio de emergencias por fatiga extrema, ¿ya?
Otra vez, como siempre, visión borrosa. No sé cuántas veces ya lo han visto estos casos. Y aumento de la frecuencia de micción. Entre paréntesis puede ser poliuria. Ya. Durante las dos últimas semanas. Ya. Ahora sí. También refiere ser excesiva. Ya, que sería lo que es polidipsia. Ya. Y pérdida de peso. Y tiene como antecedentes diabetes mellitus de tipo 2. Ya esta va a ser sus antecedentes personales. Entonces, vamos a hacer lo que es glucosa. Vamos a hacer urea y creatinina. Ya. Glucosa, urea y creatinina. Entonces, aquí ya sabemos que es un paciente diabético. Ya. Es mal controlado su diabetes y por ende al hacer su glucosa va a salir elevado. La urea y crea puede estar ligeramente elevado o puede estar entre los parámetros normales. Ya. En este caso, si nos dijera aquí paciente con diabetes, con insuficiencia renal aguda o crónica, y ahí vamos a poder aumentar el resultado a la urea y la creatinina. Entonces, pero este es solo un paciente diabético mal controlado de tipo 2. Ya. Entonces, sacamos la concentración estándar. O sea, tienen que conocer la concentración estándar de cada prueba que vayan a realizar, de todas las pruebas que realizamos en laboratorio. Ya. Entonces, vamos a inventarnos absorbancias. Ya, esto va a ser absorbancia del paciente, absorbancia del estándar. Y eso. Ya. Entonces, absorbancia del paciente, de un paciente diabético. Si es un paciente diabético, nosotros podemos optar por escoger absorbancias altas. Ya. Ya. Vamos, continuamos así. Ya. Entonces, en el caso de glucosa, esto va a ser, vamos a empezar con glucosa. Ya. Entonces, en el caso, como les había dicho, de un paciente que tiene diabetes, queremos sacar un resultado de glucosa alta, simplemente vamos a aumentarle la absorbancia al paciente. No va a influir al estándar, ¿ya? Paciente. Entonces, podemos colocarle de 0,850, ¿ya? Y al estándar lo normal, de una absorbancia de 0,280, ¿ya? Entonces, como primer dato para obtener lo que es un resultado de glucosa, primero obviamente vamos a sacar el factor. Factor va a ser la concentración estándar de glucosa. ¿Cuánto es la concentración estándar de glucosa? 100 miligramos sobre decilitro. 100 dividido sobre la absorbancia del estándar, que sería 0,280. 0,280. ¿Y ahí cuánto nos daría? 357. 357, ya. Entonces, como primer paso, sacamos lo que es el factor.
factores aceptables de glucosa es de 300 a 400. Entonces, este factor está bien. ¿Ya? Primero sacamos el factor. Luego, ahora vamos con la concentración de glucosa. Glucosa en miligramos sobre decilitro va a ser a la absorbancia del paciente, esta absorbancia que nosotros tomamos, 0,850 por el factor, este factor que nosotros obtuvimos, 357. ¿Cuánto sería eso? 303.4. Ya, redondeado, 303 miligramos sobre decilitro. Ya, esto sería entonces el de glucosa de un paciente diabético. Ahora, si nos dice aquí un paciente diabético y les dice al lado realice dilución, ya obviamente tienen que optar en poner un resultado que pase la linealidad de glucosa, que es más de 400, Ya, entonces para que les dé un resultado de más de 400, tienen que aumentarle la absorbancia del paciente. Solo del paciente, no nada que ver el estándar, solo del paciente. Entonces le pueden aumentar más para que les dé un resultado de 400. Ya. Más adelante vamos a volver a hacer de este tipo, pero con dilución. Ya obtuvimos lo que es glucosa. Ahora vamos a optar por urea. Lo mismo, absorbancia del paciente, absorbancia del estándar. ¿Ya? Del paciente podemos ponerle un resultado normal, porque el caso clínico es, si nos dice con insuficiencia renal, obviamente aguda o crónica, ahí ya podemos optar en aumentarle el resultado lo que es a urea y creatinina. Entonces, vamos con urea. Entonces decimos, el paciente podemos colocarle 0,200. A ver cuánto nos sale con esa absorbancia. Y la absorbancia del estándar vamos a colocarle 0,250. Ya. Y nuevamente empezamos a tomar el factor. ¿El factor para qué nos sirve? Para ver si el factor, o sea, los resultados sean aceptables. Por ejemplo, de glucosa, si pasa más el factor más de 400, nos va a dar resultados altos. O si el factor es menos de 200, o perdón, de 300, nos va a dar resultados bajos. ¿Ya? Entonces, tiene que tener mucho en cuenta lo que son los rangos de referencia del factor o factores aceptables. Volvemos a tomar un factor para urea. ¿Ya? Factor, entonces sería concentración estándar de urea. 70. Ya, 70 dividido entre la absorbancia del estándar, 0,250. ¿Cuánto nos da eso? 280. A ver, ¿cuánto dijo? 280. Ya. 0,250. 280. ¿Estaría bien ese factor para urea? ¿O estaría mal? ¿Cuántos es los factores aceptables de urea? Ya, nadie responde, vamos a trabajar con ese factor que está mal. Ya, entonces absorbancia del paciente es urea. Va a ser 0,200
por el factor que sería 280. ¿Ya? ¿Cuánto sería eso? Está mal el factor auxiliar, desde 155 a 180. Sí, o si es de 150 a 180 y ya se pasó el factor aceptable. Les dije, ¿no? Tienen que tomar en cuenta esto. Ahorita vamos a ver por qué está mal. ¿Ya? Entonces, 56 miligramos sobre decilitro. Tienen que responder cuando yo les pregunte. Ahora, para bajar el factor, ya podemos aumentarle la absorbancia del estándar. Entonces vamos a trabajar con 0,350. ¿Cuánto sería 0,70 dividido entre 0,350? 200 sí elevado. 200. Entonces vamos a colocarle 400, 450, 0,400, a ver. 430. Sale 175. Ahí estaría dentro de los factores aceptables. Ya. Entonces, ahí ustedes se tienen que dar cuenta que el factor sí influye. Ahorita vamos a ver por qué. 70 dividido entre el factor 0,400. ¿Cuánto sería? 400, ¿no? Perdón. 70 dividido entre 175. 175. Sí, auxiliar. Sí, auxiliar. Entonces, espera un momento. Ya. Vamos a hacer con el factor que está mal y con el factor que está erróneo. ¿Ya? Por 175. 175. El ¿Cuánto? resultado sale 35 el resultado. 35 miligramos sobre decilitro. Miligramos sobre decilitro. Ahora se dan cuenta, si ustedes usan un factor que no está en lo permitido, nos va a dar resultados erróneos. ¿Ya? Entonces, este 56, ¿vieron la gran diferencia que hay? Esto no sirve. ¿Ya? Lo mismo para cada prueba. Tienen que ver los factores. Ya. Ahora vamos con lo que es creatinina. Vamos a tener dos absorbancias porque esta es una prueba cinética. O sea que no, vamos a tener absorbancias en el primer tiempo y una absorbancia final. Absorbancia 1, absorbancia 2. Ya, esto va a ser del paciente. Vamos a tener una absorbancia inicial de 0,080 y una absorbancia final de 0,130 ya del paciente. Y vamos a usar directamente un factor aceptable de creatinina de 20 podemos ocupar. Ya ustedes van a buscar lo mismo, así dos absorbancias para poder hallar un factor de 20. Ya yo voy a ocupar ese factor. ¿Cuánto es los factores aceptables de creatinina? 18 a 24. Ya. Entonces yo voy a optar por este factor. Una pregunta, ¿las dos absorbancias van a ser para el paciente? Sí, porque como la creatinina es una prueba cinética,
tenemos dos absorbancias. Una absorbancia al inicio y una absorbancia al final. Al inicio siempre va a ser menor que al final. ¿Ya? Lo mismo va a ser para el factor. O para el estándar. Absorbancia inicial del estándar. Ya, vamos a hacer completo mejor para que me entiendan. ¿Ya? Absorbancia 1 del estándar y absorbancia 2 del estándar. Ya. Entonces, creatinina vamos a tener dos absorbancias para el paciente y dos absorbancias para el estándar. ¿Ya? Ahora, ustedes van a colocar absorbancias iniciales para el estándar que nos dé un resultado o un factor que nos dé 20. Ya lo vamos a hacer más directo para que no perdamos tiempo. Entonces tenemos que corregir estas absorbancias. Absorbancias corregidas del estándar y absorbancias corregidas del paciente. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a restar la del paciente. Absorbancia final menos la absorbancia inicial. Entonces, ¿cómo sería? Absorbancias corregidas del paciente. Ya. Sería 0,130 menos 0,080. ¿Ya? Ahora vamos a corregir del paciente, ¿no? ¿Cuánto sería eso? Chicos, mientras yo conecto mi cargador. 0.05. Ya, vamos a seguir un momentito ya. Y ahora sí. Ya. 0.05. 0,05. Ya, esa va a ser la absorbancia corregida del paciente. Ya. Ahora directamente nos vamos a sacar lo que es creatinina. Va a ser igual al factor. Yo estoy optando directamente por el factor porque yo ya conozco el factor, ¿no? 20 por la absorbancia corregida del paciente, que sería 0,05. ¿Cuánto nos da eso? 1. 1.0 miligramos Sobre decilitro. de cilindro. Entonces acá ya tenemos lo que es los tres datos: glucosa, urea y creatinina. ¿Ya? Ahí estamos bien. Ahora, cuando nos dice que tiene que pasar la linealidad, vamos a hacer este mismo caso. O busquemos un caso clínico que tenga insuficiencia renal crónica. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de este caso que resolvimos hasta ahorita? Chicos. Auxiliar. Entonces, para la creatinina, las absorbancias estándar no se utilizan para nada. Sí, se utiliza. Solo yo omití por eso. A ver, vamos a terminar de hacer. Podemos ocupar una absorbancia del estándar inicial de 0,014 y una absorbancia final de 0,022. A ver, ¿cuánto nos da eso? Resten 0,022. Aquí. Aquí vamos a hacer.
para que me entiendan mejor. Absorbancia corregida del estándar. Ya. Sale bajísimo, auxiliar 8 por 10 a la menos 3. Entonces 0,014, 0,0, a ver, 30. 0,85, a ver, póngale. A ver, 0,85. 0,085 menos 0,014. 0,071 sería la absorbancia corregida. A ver, acá. 0,071. Ahora, para sacar lo que es el factor, dijimos que era la concentración estándar. ¿Cuánta es la concentración estándar de creatinina? 2 miligramos de Vamos a decidir. Dividido entonces entre la absorbancia corregida del estándar. A ver cuánto nos da. Sale alto. 0,071. ¿Sale alto? Sale 28. Sale 28. Ya, entonces vamos a bajar un poquito más el 0,085, 0,060. Entonces, a ver, intentemos con eso. ¿Cuánto sería con eso? $0,046. Ya, ahora 0,70, digo, 2 dividido entre 0,046. Auxi, yo creo que deberíamos aumentar la Con segunda 30 del nomás, estándar, Auxi está bien. ¿Con 30? porque sale 38. 0,30 entonces. 0,30, 0,030. Menos 0,014, ¿cuánto sería? 2.14. No, 0,030 menos 0,014. 0,016. Ya, entonces 0,016. 2 dividido entre 0,016. ¿Cuánto sería? Sale 125. Así que también está alto. Auxi, yo creo que la absorbancia 2 del estándar debería superar a 0,1, así 0,122 para que pueda salir el factor más bajo. A ver, 0,0. 0, No, o sea, 0,134 o Al 0,140 mayor. para que... 0,100. A ver. Esta parte sí complica un poco. 0,100 menos 0,0. 23 sale. Ya, entonces ocupamos esto. Ya. Entonces Era acá 120 serían. está bien, el factor es hasta 24, ¿cierto? De 3 a 25 factores aceptables. Entonces está bien, nos da un factor de... Con esto, ¿cuánto nos da un factor? 23. Ya, entonces podemos trabajar con ese factor que es 23. Otra vez, absorbancia corregida del estándar, ¿cuánto sería la corregida de estos? 0,0100 dividido entre 0,014. 0,086. 0,086. Ya. Entonces, esta sería la absorbancia corregida del estándar. Ya, para que no digan otra vez que no es necesario hacer eso. Sí es necesario hacer. Entonces, 0,086. Ya, la absorbancia corregida. Entonces, el factor sería 2 dividido entre 0,086. Nos va a dar un factor de 23. Es algo aceptable. ¿Ya? Eso. Ahora vamos a hacer el mismo caso, pero con dilución. Ya de estas tres pruebas, de estos tres metabolitos. Vamos a hacer un caso con insuficiencia renal crónica.
Ya, vamos. Paciente masculino, pongamos, de 63 años, ya. Acude a consulta por fatiga, por fatiga progresiva, edema en los miembros inferiores, edema en los miembros inferiores y disminución del apetito. Disminución del apetito. ¿Ya? Tiene como antecedentes personales ya diabetes de tipo 2. Hace 15 años. Ya. Y este paciente igual no cumple los tratamientos adecuados. ¿Ya? Ni indicaciones médicas. Entonces, vamos. Vamos a hacer su glucosa. A ver si les dice haga resultado con dilución. ¿Ya? Hacemos lo mismo, optamos por esto, miren. Vamos a empezar, vamos a hacer nuevamente glucosa, urea y crea, pero en este caso con dilución. Vamos a tomar estos resultados. ¿Ya? Vamos a tomar aquí. Pegamos. Ahora, para que el resultado sobrepase lo que es la linealidad, simplemente vamos a aumentarle la absorbancia al paciente. ¿Ya? Entonces, podemos aumentarle a 1,2 la absorbancia del paciente. Entonces decimos 1,2 por el factor de 357. ¿Cuánto sería? 1,2 por 357. 428,4. Ya. Ya. 428. Redondeado. 428. La linealidad es hasta 400. Está pasando la linealidad. Ya. Entonces nosotros podemos optar en hacer dilución 1 en 2 cuando está cerca la linealidad del resultado que está pasando. Puede ser 405, 406. Si está un poco más lejos de la linealidad, podemos optar dilución 1 en 2, 1 en 3 o 1 en 4. ¿Ya? Entonces vamos a hacer una dilución de 1 en 4 o 1 en 3. Dilución 1 en 3. Entonces vamos a tener una nueva absorbancia. ¿Por qué? Porque nosotros estamos diluyendo lo que es la concentración de glucosa. ¿Ya? Al hacer lo que es la dilución, nosotros vamos a disminuir también lo que es la cantidad de soluto. Y cuando disminuimos la cantidad de soluto, vamos a disminuir la cantidad. También vamos a disminuir lo que es la absorbancia del paciente. Solo del paciente. ¿Ya? Podemos colocarle entre 0,900.
0,900 o 0,800. ¿Ya? La nueva absorbancia con dilución. Y vamos a obtener o usar el mismo factor. Entonces decimos glucosa miligramos sobre decilitro va a ser la nueva absorbancia del paciente. Esta. La nueva absorbancia del paciente con dilución, que sería 0,800 por el factor. Usamos el mismo factor, no pasa nada. 357. ¿Cuánto sería eso? $285. Puede ser redondeado también a 286, pero lo dejamos en 285 miligramos sobre decilitro. Ahí no va a quedar esto. ¿Ya? 285 miligramos por decilitro. Ajá. Ahora eso no va a quedar ahí. Tenemos que multiplicar por el factor de dilución que ocupamos. Como ocupamos un factor de dilución de 1 en 3, ya multiplicamos por el factor de dilución, que sería por 3. ¿Cuánto sería eso? 285 por 3. 855 miligramos. 856,8. Ya este es un ejemplo, por si acaso, ya. 5 miligramos sobre decilitro. Ya. Entonces, este sería el resultado final con dilución. Esto sería el que tendrían que colocar como resultado. ¿Ya? Ahora, como nos pidió hacer resultado con dilución de los 3, vamos a hacer también de urea. Vamos a optar por estos mismos datos. ¿Ya? Copiar. Pegar. Urea. Ahora sí, ¿cuánto es la linealidad de urea? Chicos. Hasta 150. Entonces nosotros tenemos que hacer ya, acá dice que dice edema en los miembros inferiores, disminución del apetito. Cuando hay un edema de los miembros inferiores, hay un acúmulo de líquido, ¿no? En los miembros inferiores. Ya puede ser por un fallo renal. En este caso, estamos haciendo un caso clínico de insuficiencia renal crónica, con diabetes mellitus tipo 2 y mal controlado. Y entonces dice, haga resultado con dilución. Este es un ejemplo que yo le estoy poniendo. Si les dice en su caso clínico, realice un caso clínico de insuficiencia renal crónica y haga dilución, ustedes hacen lo mismo que estoy haciendo. Ya. Entonces, hagamos con urea. Ya. Entonces, la linealidad lineal hasta 150. Entonces, solo aumentamos la absorbancia del paciente para que nos salga elevado lo que es la urea. Ya. En este caso sería para que nosotros hagamos lo que es dilución con urea y creatinina, sería con pacientes que ya están dializando, ya dializan, necesitan de un aparato para eliminar todos los metabolitos tóxicos que se generan en la sangre o que se acumulan. Entonces, en este caso tendría que haber puesto un caso de un paciente que está dializando ya. Ya. Ahí van a tomar en cuenta eso igual, chicos. Entonces,
acá podemos colocarle al paciente una absorbancia de paciente igual elevado. A ver, 0,800, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto es 0,800 por 280? O, Auxiliar, ¿vamos a trabajar con ese factor de 280 o con el 175? hace rato, creo que no corregí, ¿no? 180 era, ¿no? Sí, no corrigió. Ya, ahí corrigen. 175. Ah, ya era 175, perdón. Ya. Ah, pucha, esto no, pues, esto ya tendríamos que eliminar, era un ejemplo esto. Ya. Entonces, 0,800 por 175. ¿Cuánto sería? Sale 140, no sobrepasa la linealidad. Entonces, aumentémosle un poquito más, 0,850. ¿Cuánto sería? Por 175. 148,7. Unos cuantos más hay que aumentarle 0,900 entonces, a ver, 0,880. Con 0,970, auxiliar. Con 950 eleva auxilio. Ya, 0,950, ya. ¿Cuánto sería? 166. 166 miligramos sobre decilitro nos da lo que es la urea. Ya. Entonces estamos pasando la linealidad. Hacemos lo mismo. Dilución. 1. Podemos hacer 1 en 2, ¿ya? O 1 en 3 también. Hagamos dilución 1 en 2. Ahora, vamos a tener una nueva absorbancia de urea del paciente. ¿Ya? Entonces podemos colocarle 0,700 o 0,700, dependiendo. ¿Cuánto quiere que le coloque? 0, 650. 600, ¿cuánto? 50. 0,650. Ya. Entonces va a ser esto la nueva, o sea, vamos a disminuir la cantidad de soluto, ¿no? Obviamente solo de urea. Entonces, otra vez, ya, urea, miligramos sobre decilitro, va a ser, me olvidé si querían entrar nuevas personas a la clase. Ya. Ya. Entonces, la nueva dilución que sería 0,650 por el factor 175. ¿Cuánto da eso? Hola. 114. 114. Ya, miligramos sobre decilitro. Ahora eso no va a quedar ahí. Nuevamente tiene que multiplicar por el factor de dilución 1 en 2. Ya, entonces, por 2, ¿cuánto sería? 228 miligramos sobre decilitro. 228 miligramos sobre decilitro. Esto sería otro con dilución. Ya, esto sería de urea. Ahora vamos a hacer con creatinina.
Pero en este caso, yo les dije, en este caso se hace cuando un paciente está dializando, o sea, prediálisis, antes de que dialice, urea y creatinina de este paciente va a estar por los cielos, ¿ya? Después de dializar, digamos, un paciente con insuficiencia renal crónica, sus resultados no van a volver a sus estados normales. Van a seguir elevados. Por ejemplo, puede estar en 60, en 70, lo que es la urea. No siempre va a bajar hasta los valores normales de un paciente que dializa. Ya, ahora vamos a hacer con lo mismo, pero con creatinina. Ya. Copiar. Pegar. Ya. Vamos a ocupar el mismo factor que hace rato tomamos. Ya. Vamos a tener una absorbancia del paciente de 0,150 o 180 vamos a colocar. Nos tiene que dar un resultado elevado. Y 0,280, a ver. ¿Cuánto nos da eso? La diferencia, chicos. 0,280 menos 0,180. Ahorita vamos a ver. Menos 0,180. 0,1. 0,1, ya. Ahora multiplicamos entonces ese 0,1 por el factor. ¿Cuánto sería? 2. Ya, entonces vamos a aumentarle más a la absorbancia del paciente para que nos pase lo que es la linealidad. 0,180 puede estar bien eso. O 0,180, 0,350, a ver. Ya, eso. ¿Cuánto sería? Y ahora ese 0,17 por 20. Ya, entonces vamos a ir aumentando ligeramente lo que es la absorbancia de esto, ¿ya? 0,300, 0,400, a ver, coloquemos. Ya. Ahora 0,400 menos 0,180. 0,22. 0,22. Ya. Y 0,22 por 20. Ya. Entonces eso podríamos ocupar. 4,4 miligramos sobre decilitro. Ya. Estamos en la linealidad, ¿cierto? Porque es hasta 4 y está pasando un poquito. Entonces, lo mismo. Dilución. Ya. Incluso ustedes podrían poner lo que es la creatinina de 6, de 7, 8, la de 9. Aumentando simplemente las absorbancias del paciente. Vamos a hacer dilución 1 en 2, lo mismo. Dilución 1 en 2. Tenemos que buscar... entonces vamos a hacer lo mismo. Dos absorbancias. Absorbancia inicial, absorbancia final. Absorbancia inicial sería... Del paciente podemos colocarle 0,150 ya.
Ya, y absorbancia final del paciente podemos colocarle 0,300. Ya. Y esa nueva absorbancia corregida sería igual. 0,300 menos 0,150. Igual. ¿Cuánto sería eso? 0,150. Ya. Entonces esa absorbancia corregida a base de creatinina. Por el factor 20 por la absorbancia corregida del paciente, 0,150. Creo que no va a salir alto, ¿no? ¿Cuánto sería? 20 por 0,150. 3. Ya. Estamos a 3 miligramos sobre decilitro. Y eso no va a quedar ahí nuevamente. Tenemos que multiplicar por el factor de dilución, que sería 2. 3 por 2. 6 miligramos sobre decilitro. Son ejemplos estos, por si acaso, los que estoy haciendo. Ustedes van a hacer ya cálculos de la misma manera. No solo de estas pruebas. Ya hay varias pruebas. Después está calcio, fósforo, magnesio. ¿Qué más hicimos? Depuración de creatinina endógena ya hicimos. ¿Qué más? Proteínas totales. Ya, su compañero ya lo grabó, yo creo que tal vez lo vuelva a subir. Ahí se lo pide ya. Hasta ahí sería, chicos, Auxiliar. ¿sí? Mm, Esto sería en caso auxiliar, de... tengo una duda. Ya, diga. Es en las diluciones solamente podemos, o sea, ¿hasta cuánto podemos trabajar con la dilución? Uno en dos, uno en tres, ¿hasta cuánto se puede hacer? Hasta 1 en O 10. dependiendo de cuánto está la concentración de, por ejemplo, de glucosa, ¿no ve? Si Ajá, si está digamos de en el glucosa. paciente me da. Ejemplo de este glucosa, ¿dónde está? A ver, ¿dónde está? Acá está. Glucosa. Acá nos dio un resultado de 428. Ya, si hubiera estado en 403, 404, 405, hubiéramos optado en hacer una dilución 1 en 2. Mientras más cerca está el resultado a la linealidad, o un poquito que pase la linealidad, podemos ocupar dilución 1 en 2. Pero si está muy lejos de la linealidad, si el resultado está en 450, 500, 600, se ocupa más dilución, 1 en 3, 1 en 4, 1 en 5, hasta 1 en 10 se puede ocupar. ¿Ya? De eso. Ya, auxiliar, muchas gracias. En caso de la dilución, entonces solamente tendríamos que cambiar para hacer la dilución solamente tendríamos que cambiar la absorbancia del paciente, ¿no ve? Y multiplicar por Por la el, dilución que estamos haciendo. sí, por el factor de dilución. Eso. Lo mismo ocurre con las otras pruebas, proteínas totales, albúmina, después está calcio, fósforo y magnesio. Ya simplemente tienen que, para cualquier prueba, siempre tienen que sacar lo que es el factor. Importante el factor, porque si les da un factor muy, muy bajo o muy alto, el resultado va a salir mal. Ya aquí vieron en este ejercicio, más bien se dieron cuenta, y yo lo estaba poniendo como ejemplo para que ustedes se den cuenta cuánto es la diferencia del resultado si ustedes colocan un factor que se inventan, digamos, o un factor que está erróneo, ¿ya? Por eso es importante los factores, y es por eso también que se les dio en cada clase terminada los factores aceptables en laboratorio, ¿no?
Y eso sería en cuanto a caso clínico. Solo hicimos de urea, glucosa, urea, creatinina, hicimos con dilución. Y según al caso clínico que la doctora les dé, ustedes ya tienen que ver si es un paciente diabético, o si la doctora le dice, realiza esta prueba de un paciente con insuficiencia renal, con dilución o sin dilución, dependiendo de usted. O también les puede decir, por ejemplo, este es como un tipo de modelo de examen, ¿ya? Les va a decir la doctora, realice un caso clínico y les va a poner todas las pruebas que hicieron en el laboratorio. Y según al caso clínico, ustedes van a optar a, si es un paciente con edema en los miembros inferiores, diabético, etcétera, lo que les dice, la doctora les da varias pruebas ahí en un cuadrito, escoja 3 para que usted pueda realizar, le dice. Y usted va a escoger cualquiera, puede escoger proteínas totales, puede escoger albúmina, puede escoger fósforo, calcio, magnesio, urea, creatinina, dependiendo de los cálculos que te quiera hacer, según la patología que tiene. Ya, y en cuanto a teoría, por si acaso, entra todo lo que está en su guía, todo, y es harto para estudiar teoría. Yo creo que ya se estaban preparando anticipadamente, porque de ahí saca cualquier cosa lo que es la doctora, cualquier pregunta de su guía, especialmente de su guía. Ya, eso sería, hasta aquí sería conmigo, chicos. No sé, siempre tomar en cuenta lo que es el factor de los factores, ¿no? Se fue la OCE.